inspiración para esta música y yo creo que para este invitado que tenemos hoy le hemos recibido en numerosas ocasiones a José Luis Garcito. Que me da siempre muchísimas alegrías, claro, porque se acaba de publicar este libro, Lo que el viento se llevó, editado por Notorious, que es nuestra editorial favorita de cine, ¿verdad, Isa? Bueno, es prácticamente la única que tenemos en siempre España tiene una factura impecable, unas fotografías a menudo inéditas de grandes películas clásicas, y en este caso pues viene firmado por José Luis García, que le tenemos aquí. Buenos días, querido. Muy buenos días. Yo decía que es la primera vez que está con nosotros, pero no es la primera vez que está solo con nosotras, José Luis. No lo sé. Yo no sé si eso va a ir en favor o en tu contra. No lo tengo muy claro. Antes quería decir una cosa que tiene que ver con el cine, porque en esto que hay ahora tan famoso de lo de Julián Muñoz. Sí. Bien. El otro día escuchaba yo una entrevista que él le estaba haciendo. Sí, el documental que ha hecho. Claro, sí, y entonces hablaba algo que los guionistas deben ser muy cinéfilos de ese reportaje, porque en una película estupenda que se llama Robin y Marian, de Richard Lester, al final Marian es una monja y antes de morir y tirar la flecha, ella le dice textualmente lo que le quiere más que la naturaleza, no sé qué, y hay una frase clave en la película que dice: te quiero más que a Dios. Y eso es lo que han metido, porque Julián en un momento determinado está escribiendo como una nota que dice: te quiero más que a Dios. Dije yo, joder, qué cinefilia. Está entrando en la prensa del corazón la cinefilia. Ese día en la prisión habían pasado Robin y Marian. Es una posibilidad. Sí, bueno, una posibilidad. De otra manera, está con mucho tiempo. Pero son unos buenos guionistas, porque todo lo que está escrito no hay un tachón. Es muy difícil escribirse sin una sola tachadura. Es todo impostado en ese personaje. No, sí. Pero bueno, dices, tienen una altura. Eligieron Robin y Marian para decir: te quiero más que a Dios. Te voy a poner de deberes que te veas la verdad es que es una pena, porque son 13 o 14 capítulos lo de Rocíito. Sí, bueno, pero eso ya es... eso está fuera del cine. No, sí, a mí no, yo no tengo nada en contra de la prensa rosa, al contrario, y entretiene, pero me causó extrañeza el de, joder, cómo han metido aquí lo de Richard Lester. Es que es de las cosas más bonitas, porque lo dice la monja, además: te quiero más que a Dios. Y entonces él muere y ella tira ¿te acuerdas? La flecha donde cae, ahí vas a estar enterrado. Y que un tipo en un programa de prensa del corazón de repente le dice a la chica, que se supone que su pareja, y te quiero mucho, no sé qué, te quiero más que a Dios. Y dice, joder, ¿qué nivel tenemos de guiones? José Luis, se ha escrito sobre lo que el viento se llevó todo lo que se puede escribir. Es difícil añadir algo más, porque es probablemente una de las 3 películas más famosas de la historia del cine. Sin embargo, tú planteas un libro muy especial, porque es un libro personal, es tú lo que el viento se llevó. Es decir, además de encontrar todos los datos, que son bien curiosos, porque es una película que sufrió muchísimos avatares, que tuvo un rodaje muy complicado, unos protagonistas con unas historias personales y profesionales impresionantes, y todo un recorrido posterior también increíble. Además de todo eso, que ya tiene mucho interés de por sí, pues está tú lo que el viento se llevó. Es decir, que tú cuentas, empieza este libro pues contando una experiencia íntima, familiar, de cómo llegas a esta película, y al fin y al cabo de cómo se gesta también tu pasión por el cine y por la dirección de cine, en lo que luego te convertirías. Pero eso ni lo soñaba yo, nunca pensé que iba a hacer películas. Ese primer capítulo, cuéntanos un poco, ¿no? Porque... No, vamos a ver, cuando tú escribes, todos esos que dicen yo escribo con esta intención, nunca lo he entendido. Tú escribes y un poco te va saliendo algo distinto. Prueba de ello que este libro iba a ser para la editorial Reino de Cordelia, porque eran 12 páginas para una edición muy bonita que tienen ellas pequeñas, y les llamé y dije, oye, que esto sale más. Yo ahora me doy cuenta de lo que es el libro, no cuando lo hacía, es como mi primera comunión, no la del colegio, cuando íbamos todos los chicos, de renuncio a Satanás, no sé qué, no sé cuánto. La primera comunión que tuve yo con el cine, porque ocurrió en un cine especial como era el Palacio de la Música, que era el mejor cine que probablemente había entonces en Madrid, estaba en la Gran Vía, era como un palacio real, porque era de mármol, las escaleras, bueno, los baños eran prodigiosos, todo. El bar era pues eso, como los que salían en los transatlánticos, que veíamos esos bares donde la gente tomaba martinis y eso. Y luego,
conocí la taquilla, conocí las taquilleras, que una de ellas me dejó flipado porque era guapísima. Una especie de Rita Hayworth, sí, pelirroja, sí. ¿no? Bueno, y los porteros que iban como generales. Y los carameleros. Generales de alta graduación, sí. Aquí los se les llamaba carameleros, en otros sitios bomboneros, que iban, en vez de llevar un bolso cruzado, llevaban la pequeña neverita donde estaban el bombón helado, que casi nadie tomaba bombón helado, era muy difícil, chocolatinas, patatas fritas. Bueno, pues todo eso, y ver el cine vacío absolutamente, y luego verlo lleno, sin una localidad vacía. Pero eso fue, José Luis, porque tu madre perdió el bolso. Eso fue porque mis padres, sí, durante todas las Navidades, querían ver la película Lo que el viento se llevó, que fue el acontecimiento social en la posguerra. Se estrenó casi con 10 años de retraso. De retraso, por la censura, claro, ¿no? Era del 50, noviembre del 50 se estrenó. Pero no hubo manera, no había entradas ni de arriba, ni de abajo, ni de reventa, que entonces se usaba la reventa, ni al tanto por ciento, ni nada. Total, que al final, en enero, lograron ir, y fueron un sábado por la noche. Y mi madre perdió el bolso, un bolso que por lo visto era bueno y que le habían regalado sus hermanas. Y al día siguiente mi padre llamó por teléfono desde casa del vecino, porque entonces el teléfono, casi nadie tenía teléfono, es que nuestro vecino trabajaba en Telefónica, era chofer de un jefazo de Telefónica. Y entonces llamó y el gerente, que era Taboada, José Taboada, todo es real, le dijo a mi padre: véngase usted antes, ya saben que la película empieza a las 4, y vamos a ver si las señoras de la limpieza o algo han visto algo del bolso. Y entonces mi padre me dijo: te voy a llevar. Para mí era mejor que ir al fútbol. Imagínate lo que era ese día, ir a la Gran Vía, y bueno, y fuimos y entramos en el cine, nos abrieron, entonces cuento todo, cómo era el gerente, lo que hablamos, cómo subimos al cine, y dijeron: de la luz, pero dio la luz no solo a la parte de arriba, en entresuelo, sino a todo lo que era el patio de butacas. Ver aquello era algo que a mí solo he sentido algo parecido la primera vez que estuve en el Radio City en Nueva York, el Radio City Music Hall, que es impresionante, son 6.000 localidades. Entonces yo me quedé asombrado, a mí me daba igual que apareciera el bolso de mi madre o que no, yo estaba contento, y lo que ya quería era ver algo de la película para luego presumir en el colegio que había visto Lo que el viento se llevó. Y efectivamente, como hubo que esperar a que llegaran los del bar por si sabían algo, y las señoras de la limpieza y la señora de los lavabos, todo ese mundo, fuimos a tomar un café a lo que se llamaba la Posada del Mar, que luego fue Nebraska, donde estaba Radio Madrid, donde estaba Sepu, el Cine Imperial, toda esa manzana que sigue igual. Bueno, y luego regresamos. Todo ese mundo a mí me dejó como en un estado extraño de levitación. Y bueno, efectivamente el bolso no apareció. Pero mi padre y Taboada, como habían hecho la mili el mismo año, y uno era gallego, mi padre era asturiano, y al otro había estado en Gijón, y no sé qué, se enrollaron y hablar de fútbol, y yo dije: Dios mío, que por lo menos durante 10 o 15 minutos sigan hablando, y así yo... ¿Puedo ver la película? Sí, no, pero primero tengo que saltarme el nodo, porque era el nodo, lo que ponían antes, el nodo. Pero ese día no hubo nodo, fue un milagro, porque como habían llegado a un acuerdo, aunque el nodo era obligatorio, pero una película tan larga, algunos días especiales festivos, para que a las mujeres de la limpieza les diera tiempo entre la sesión que acababa a las 8 y la que empezaba a las 9 de limpiar, barrer, decentar, perfumar la sala. Bueno, pues no hubo nodo, y de repente yo me quedé helado, yo creo que como todo el mundo. Boom, se inundó la pantalla, y con aquel sonido y esa música que acabamos de oír, y los colores aquellos del Technicolor que yo desconocía, como le dije esa a mi primera padre. Escena de Lo que el viento se llevó. Yo le dije a mi padre: es que el Technicolor es más bonito que el arco iris, pero es que es impresionante. Bueno, y empezó los títulos, las letras que no eran normales, salían de arriba a abajo, o por un lado, los colores, el sur, el Mississippi, lo que salía todo allí, hasta que nada, yo estaba... Pero todo lo que era el patio de butacas lleno, las cabezas, todo el mundo asombrado, porque el sonido estereofónico que él salía, yo creía, hasta del suelo. Y mi padre me puso la mano en el hombro y me dijo: vamos. Entonces salimos, nos despedimos de la gente, que para mí eran como familia, ya, como amigos, ¿no? Y entonces me dijo: ya lo verás dentro de unos años y verás muchas y no sé qué. Y entonces el recorrido que hago con mi padre, que nos vamos a casa, pero antes
me dijo, vamos a pasar por la librería Afrodisia Aguado, porque él había publicado un libro de chistes, y me han dicho que está ahí en la vitrina, luego no estaba el libro, pero bueno, y voy contando lo que es ese domingo. Eso es lo que se llama el recuerdo de lo que el viento se llevó, y como al final lo ocurrió todo, ¿no? Y como mi padre, bueno, al cabo le compró otro bolso. Otro bolso. ¿Y cuándo la viste tú? Que era más pequeño el bolso aquel. ¿Cuándo volviste a verla? Aunque fíjate lo que te digo, mi madre, como si viviera una escena de película de Hollywood o una novela de esas que a ella le gustaba mucho, de Corín Tellado, entonces le dijo que le gustaba más que el otro, el bolso. Lo cual, como digo yo, no era verdad. Y entonces es la primera y única vez en mi vida que vi besarse en los labios a mis padres. Nunca los había visto. Este primer capítulo, o sea, te da la medida de lo que es el eso, eso se llama un recuerdo. Y luego hay otra cosa. El descubrimiento del cine. Eso claro, a través de todo este domingo en el que van ocurriendo todas No esas es tu cosas. primera película, de todas formas, ¿no? No, yo hay una cosa que hice algo parecido, pero también inconsciente, que fue una película que hice yo que se llama Tío Vivo, circa 1950. Que es un poco ver como un chico que se asoma de puntillas a una mesa de un café, lo que hay en el café, la gente, todos los buenos, los malos, lo que era aquello, la posguerra, al que está fusilado, al que está divertido, un aluvión de gente que tuve la suerte de contar con actores estupendos, con Fernán Gómez, Landa, María Gerino, bueno, y eso tiene algo que ver, aunque me he dado cuenta luego. Y la segunda parte es el comentario, es cuando yo veo ya la película. Entonces yo era ya un joven inquieto, que ya leía Cahiers de Cinema con el francés del bachillerato, y que me gustaba otro tipo de cine. No es que yo me hubiera alejado nunca del cine de Hollywood, pero bueno, Antonioni, La Aventura, todo ese otro mundo, y entonces veo esta película y yo le dije a un amigo con el que fui, yo creo que han pasado 20 años desde que se hizo esta película y tiene que notarse, ¿no? Porque ha habido muchas películas que hemos visto de gente estupenda y se han venido abajo. Pero no solo eso, no solo vino abajo, sino que yo me quedé deslumbrado ante la película y recuerdo que al llegar al intermedio yo le dije, madre mía, esto es el cine, esto es algo increíble y es una película con un vigor narrativo como yo no he visto. Y es verdad, la primera mitad de Lo que el viento se llevó a nivel de montaje tiene una cadencia muy difícil de conseguir y todo eso es obra de mucha gente. Ten en cuenta que todas las películas, y eso tira por todo el mito del cine de autor, Casablanca está escrita por mucha gente, dirigida por un director, pero con muchos tipos indicándole los Warner cómo debe hacerlo. Esta película, Lo que el viento se llevó, tiene 4 o 5 directores. Escribieron desde Scott Fitzgerald hasta Ben Hedge, no se sabe la nómina, aunque lo firma uno solo. Es decir, era una obra absolutamente de mucha gente. Y de productor, son esas, ¿no? Claro, El Mago de Oz, también sí. Varios directores. ¿Tú como cineasta notas esos cambios, José Luis? No se notan para nada. No. Ese es el hay mérito. Alguien que lleva la película, en este caso era David Selnick, ¿no? El productor. Y él trata de conseguir lo mejor para la película en cada momento. Es decir, hace la selección del reparto, que claro, todo el mundo pensaba que tenía que ser Clark Gable, porque la gente que había leído la novela de Margaret Mitchell veía a Clark Gable, ese tipo jugador, ventajista, burlón, pero también con un código ético también muy particular, el suyo, ¿no? Bueno, y claro, eso no había duda. Lo que no encontraban era Escarlata O'Hara, y ahí, claro, poco antes, si no lo hubiera hecho yo, Paulette Goddard era la que estaba ya en la línea de salida, pero mira qué casualidad que el primer día que se rueda sin actores El incendio de Atlanta, que lo rodaron con las únicas 7 cámaras que había de Technicolor en Hollywood, pues se presentó el hermano de David, que era Myron O'Selnick, que era el mejor agente que había en Hollywood, y le dijo, oye David, ven un momento, te voy a presentar a Escarlata O'Hara. Y entonces, encantado. Y él, por supuesto, hizo una prueba, pero él vio que aquella chica inglesa, guapa, con una mirada un poco extraña, que acabó, naturalmente, trastornada del todo, pero tenía esa mirada que han tenido algunas actrices, Maureen, no sé, la Sullivan, Margaret Sullivan tenía eso también, Frances Farmer, tenían un punto, una mirada, algunas la tenían solo porque
era una miopía. Marilyn Monroe tenía esa mirada que es muy difícil de fijar, pero esta chica estaba genial. Era una inglesa que ya era conocida, había trabajado con Robert Taylor y era la amante del que luego sería su marido, Laurence Olivier, que estaba allí porque había venido a hacer la película de Cumbres Borrascosas, ¿no? Y entonces la chica pues, hizo una prueba maravillosa, y George Cukor hizo la prueba y le dieron el personaje. Además, se pueden ver esas pruebas, se puede ver la prueba de Paul de Godard, en color. De Escarlata, están entre otras cosas en una última ella. Bueno, el estilo de la época. El estilo de la época, pero sí que pero es muy divertido. Se ve la prueba de Bette Davis también, porque todas fueron opciones. Hicieron toda la plana mayor, Talula Blanchett, todas. José Luis, además de todas estas historias sobre lo que el viento se llevó, tú cuentas muchas otras y hay una que no querría dejar pasar, que tiene que ver con la industria del cine, que es muy desconocida. Yo, de hecho, nunca lo había leído ni conocido, que son ese personaje al que llamas Sherezade. Ah, sí. Cuéntanos, ¿qué es una o un Sherezade? Hombre, Sherezade era la famosa de los cuentos de las 1001 noche, que cada día, para que no la mataran, tenía que coger al gran visir y le contaba una historia, y bueno, pues hasta el día siguiente. Sherezades eran los guionistas que había en Hollywood que no escribían, sino que hablaban, que eran verbalmente, contaban. Tengo una idea estupenda, a ver, dime. Pues mira, pasa esto, hay una chica que conoce en este y no sé qué, no sé cuánto, luego él resulta que va a la guerra y entonces ella no lo sabe y tal. Me interesa la historia, pues toma 10.000 euros o lo que sea, entonces envían dólares. O sea, planteaban oralmente un argumento antes de que se escribiera el guión, pero bueno, era la idea, claro, esto es importante. Hubo en España, en la posguerra, que solo metí yo un tío vivo, había tíos que contaban chistes para las revistas. Entonces llegaba uno y decía, siempre que pase censura, pues tal chiste, pues esto no sé qué, no sé qué, pues voy a tomar 100 pesetas y se acabó, y se metían en el espectáculo. Estos no, estos contaban historias. Y además incluso les llamaban para decir, tenemos este problema con este argumento, ¿qué crees tú que debería suceder? Si esto, pues hombre, que la chica muda recupera enseguida. ¿Pero por qué? Pues con un golpe que le pasa. Eran tipos muy importantes. Y ganaban más que los gagsman, que los que inventaban los gags, y que los script doctor, que eran los doctores, los guionistas doctores, los médicos de guiones, que esos eran estupendos también. Esos cogían y como un médico analizaba el guión y decía, necesita una operación, ¿qué necesita? Un trasplante, aquí hay que quitar este personaje, poner este otro, tenemos que operar aquí, sobra esto, tenemos que añadir. Esos eran los médicos de guiones. Lo que debería ser un asesor del gobierno. Nos quedamos sin tiempo, José. Bueno, es que esto da para conversación. Bueno, yo lo que pienso siempre ya a estas alturas del metraje, no aburrir. De eso se trata y creo que el libro pues es entretenido y gusta y luego, cosas personales. Efectivamente, y las fotos espectaculares, Notorious es especial. Ahí ha echado el resto Notorious. Siempre lo hace. Dime una serie que estés viendo y que recomendemos, que son nuestros La oyentes. Que más me ha gustado del año pasado es la de Easttown. Mare of Easttown, pero no soy muy de series, porque cuando sabes que va a durar 8, 10, 12 capítulos, o no te digo nada, las que son temporales, ya va que me va a preocupar, si ya sé que los protagonistas no les va a pasar nunca nada. Esto, se van a querer, dejar de querer. Bueno, tú fíjate, en Juego de Tronos moría hasta el apuntador, Era un poquito, saltaban por eso, de ahí el éxito. Pero Juego de Tronos tuvo mucho prestigio, porque era como shakespeariana. Era el Señor de los Anillos mezclado con Hamlet y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, aunque acaba como una cosa absolutamente wagneriana, nazi, el final era impresionante, tenía algo mítico. Era lo mejor, el oro del Rin, parecía, los nivelungos, era impresionante el final. Bueno, pues lo han escuchado ustedes a José Luis García y luego podrán hacerlo además a través de nuestras diferentes plataformas. Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Gracias, como siempre, gracias a vosotras. Por estar con nosotros, Ayanta, a ti también. Y nosotros hacemos una pausa, ya despedimos el programa. Hoy además hablando de belleza, ya lo saben, que viene ahora Beatriz de la Torre para ampliarnos información sobre los productos de Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es Radio.